Bien, bienvenidos a la sesión 7. Vamos a resolver ejercicios del teorema fundamental del cálculo. Okay, yo no sé cuántos teoremas fundamentales ustedes conocen. Hay de muchísimas ramas. Está el teorema fundamental del álgebra, de la aritmética, que bueno, yo me imagino que ya han visto esos teoremas en álgebra, si ya llevaron álgebra abstracta me refiero, ¿verdad? Álgebra lineal no se ven esos teoremas. Creo que también hay un teorema fundamental del álgebra lineal. Hay uno de la trigonometría, que es la base de todo, que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Y de esto se derivan todas las demás propiedades trigonométricas. Importante teorema, ¿verdad? A pesar de que la idea geométrica es muy obvia, demostrarlo es vacilón. Hay teorema fundamental de la geometría, no recuerdo si hay uno en concreto. Sé que hay uno de curvas y superficies, geometría diferencial. Hay muchos teoremas fundamentales. ¿Por qué se le llaman teoremas fundamentales? Es porque es un teorema en el que a partir de este es un resultado tan importante que se desprenden muchísimas cosas que fluyen bastante bien. Entonces, por eso es, de hecho, este teorema es tan importante, muchachos, porque es lo que hace la unificación entre la integral y la derivada. Entonces, ya hemos empezado a estudiar un poquito de lo que es la integral. Me imagino que ya el profe les ha comentado que esto hace referencia al área debajo de la curva y ustedes han estudiado que esto hace referencia a la pendiente de la recta tangente de un punto. Pero es un concepto realmente muchísimo más amplio. A lo que entendemos por derivada es en realidad límite, por definición formal. Sí, porque a un físico, si usted le pregunta qué es la derivada, el físico le va a decir velocidad. ¿Ok? O depende del contexto en el que estemos. Por lo general utilizan la derivada para el cálculo de velocidad. Pero en realidad lo que entendemos por derivada es un límite. Y la integral, si ustedes se ponen a pensar, no es otra cosa más que también un límite. Un límite de sumas. Porque estamos sumando varios rectángulos. Entonces, de hecho, las integrales tienen una estrecha relación con las series y se va a ver que la integral, una de las aplicaciones es el área debajo de la curva, pero también me puede representar la longitud de una curva, volumen de alguna superficie. Entonces, el concepto de integral representa en gran extensión el concepto de medida, para medir. Entonces es como el primer cimiento para trabajar el concepto de medida, de conjuntos medibles o no medibles. Entonces es poder hacer esta estrecha relación entre lo que es la integral y la derivada y entenderlo como que una es la inversa de la otra, es lo que da el poder para que uno pueda trabajar la integral a partir del cálculo. Sí, porque si ustedes ven la derivada, tiene fórmulas calculadas muy sencillas. Prácticamente cualquier función es derivable en el sentido de funciones algebraicas, ¿no? Polinomios, exponenciales, logaritmos, trigonométricos, racionales y radicales. Toda la demás que ustedes no conozcan, entonces quizá puede o no pueden ser diferenciables. Creo que la W de lambda creo que es derivable, si no me equivoco. Pero bueno, ya esos son otros 100 pesos. Y entonces me da ventaja de que entonces esas funciones también podrán ser integrables. Y es más, la integrabilidad es todavía más poderosa porque si ustedes saben, la derivada no se puede calcular, por ejemplo, la del valor absoluto en 0, porque tiene un pico, pero la integral no le importa. Se puede calcular el área debajo de la curva cuando haya picos o cuando presenta discontinuidades en puntos finitos. Qué sé yo, si yo tengo una función así,
usted puede perfectamente calcularle el área debajo de esta curva y va a ser exactamente igual como si esos puntos hubieran estado. Cosa que uno no puede hacer en la derivada. Cuando uno presenta discontinuidades. Entonces es un concepto muchísimo más poderoso. ¿Qué es lo que viene a decirme esto? Lo que viene a decirme el teorema fundamental del cálculo es que si yo defino a una función como la integral desde una constante hasta una variable x de otra función zeta, entonces la derivada corresponde a esta función de acá, evaluada en este valor de acá. Esa es una parte. La otra parte que también me habla el teorema fundamental del cálculo es que si yo tengo, creo que aquí sí puedo usar f de x, no estoy seguro. No, porque esto no sería función. No, les estoy mintiendo. Si f de x, función tal que, la derivada es esta, entonces, esta integral se puede representar como f grande, evaluada en el extremo superior, menos f grande evaluada en el extremo inferior. Entonces, si unificamos estos dos conceptos, si yo tengo la integral de g de x hasta h de x, de f de t de t, y se sigue satisfaciendo esto de acá, entonces esto lo podemos ver como f de h de x menos f grande de g de x. ¿Y qué pasa si derivamos esto? Si derivamos esto, entonces la derivada correspondería a la derivada de f grande, evaluada en h de x, pero como es una composición de funciones, espero que recuerden la regla de la cadena o chain rule, se multiplica por la derivada de la función de adentro. Entonces, esto está completamente generalizado cuando tenemos una integral con extremos de funciones. Entonces está la derivada. Entonces, básicamente estos conceptos, y bueno, yo aquí estoy omitiendo muchas cosas, que f es continua en el intervalo AB o en el intervalo donde estemos integrando. Pero básicamente estas son las fórmulas que me vienen a establecer este lindo teoremilla. Entonces, a partir de esto, hagamos ejemplos. Determine la primera derivada. Bueno, no sé si ya han hecho ejercicios, estos obviamente son de la práctica del teorema fundamental del cálculo. Entonces, si ya hicieron, comparen conmigo, por favor. Defino f de x grande como la integral de AB de x sobre 1 más t cuadrado más seno al cuadrado de t de t. No voy a indagar tanto, muchachos, qué significa el diferencial de t. ¿Ok? Esto lo que hace referencia es con cuál letra estamos integrando esta expresión. Y todo lo demás lo interpretamos como una constante. Pero el añadido también tiene otra historia, hace también una referencia, bueno, de sumas de Riemann, porque estamos multiplicando por un diferencial. Entonces, es un concepto todavía un poco más amplio, pero no voy a entrar en tanto detalle con eso. ¿Okay? Si quieren verlo, es como un decorativo cuando estamos hablando de alguna variable en concreto aquí. Entonces, muchachos, vean que como esta integral depende de t, esta x la interpreta como una constante, entonces puede salir de la integral. Entonces me queda x multiplicado por la integral de AB, de arriba un 1 y abajo esta expresión.
Entonces, ¿qué pasa si derivamos? Si derivamos, estamos derivando con respecto a X. Con respecto a X, esto depende de X, esto no depende de X, por consecuencia lo interpreta como una constante. Constante por X, la derivada es la constante. Sencilla, pero había que tener mucho cuidado y hago este ejercicio porque puede que más de uno se hubiera ido evaluando aquí la X. No, no es así. No es así. Entonces, bueno, esa sería la primera, relativamente sencilla. Vamos a hacer... No, esta no es la B, es mentira. Déjenme ver qué número es. Es que en el látex sí es la B. Práctica. Teorema. La número C. Ojo, número C, ¿verdad? Letra Armando, C. Ajá. solo para tener claro, o sea, si en la integral está acotada arriba por, por X, ¿me explico o no? Pero la integral, el valor de la variable de la integral esté, como en este caso, ese X no importa si en la integral esté acotada por una expresión, o sea, por una función en X, ¿lo puedo sacar igual o ya no? No, pero tú me estás diciendo, por ejemplo, como que aquí sea la X, ¿verdad? Es correcto. Y que No. también X está en el numerador. Si X está en el numerador, esta sí la puedes sacar, A que eso es es lo lo que que voy yo. acabo de hacer. Pero si Sí, no aquí estuviera importa, una X, indiferentemente cómo esté acotada. sí, si quiere puedo hacer ese ejemplo. Valioso ejemplo. Esta sí la puedo sacar, Ok, porque la esa es la duda integral que tenía. depende de t. Esta Ok, no. esta es la duda que tenía yo. Listo, gracias. Ujú. Y entonces, cuando derivas, esta depende de x y esta depende de x. Porque aquí hay una x. Correcto, correcto, correcto. Ahí sí está claro. Gracias. Con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, letra C. Em, ok, entonces vean que aquí está acotada por dos funciones. Entonces, si derivamos, la derivada sería evaluar primero en el extremo superior, o sea, cambiar la t por x cuadrado. Entonces usted naturalmente, con toda la confianza, cambia t por x cuadrado. Pero como esto no es la función identidad, entonces usted tiene que multiplicarlo por la derivada de esta función z. ¿Cuál es la derivada de esta función z? Pues 2x, ¿verdad? Esperaría que nadie tenga dudas con eso. Menos em, esta función evaluada en el extremo inferior. Entonces sería x a la 3, todo elevado a la 6, sobre 1 más x a la 3 elevado a la 4, multiplicado por la derivada de esta expresión, que es 3x al cuadrado. Que por cierto, muchachos, yo no sé si se preguntan, que espero que lo hayan deducido, ¿por qué si un extremo es constante, por qué no se pone el menos? Bueno, es porque si seguimos esta regla, digamos que aquí más bien hubiera sido una x, entonces a la hora de derivar me queda f' de x y la derivada de esto, lo cual es una constante, porque no depende de x, constante la derivada de 0, por eso es que no se acompaña. Pero nada más para aclarar eso. Cuando un extremo es una constante, no se pone ese extremo, porque la derivada da 0 ahí. Y bueno, aquí esto si quieren lo pueden completar con un poquito de álgebra. Esto es 2 por 6, 12, más 1, 13, 2x13. Y 2 por 4, 8. Menos 3 a la 6, 18. Por más 2, 20. Entonces 3x20.
sobre 1 más 3 por 4, 12. Ya. ¿Ok? Siguiente. Letra D. Voy a poner aquí entre paréntesis, práctica 3. Armando, Yes. una preguntita. Ahí al final, digámosle, en esa C, estaría bien si yo la dejo, digámosle, sin multiplicar ese 2x y ese 3x al cuadrado. Ya ahí estaría bien. Sí, yo creo Sí. que... Ah, bueno, pero diga, o sea, ¿no le pusiste esto o sí se lo pusiste? Sí. Digámosle Bueno, así, en ese paso que quedaría ahí estaría bien. sí, yo pienso que sí, ¿verdad? A menos que si las instrucciones dicen simplifique al máximo, pues ni modo. Ujú, O puede ok, que quizá le pongan uno en donde tiene que escoger opción y de ujú, ahí, si ninguna de esas opciones es esta, entonces sí hubieras tenido que hacerlo, ¿verdad? ok. Pero sí, o sea, en aspecto de respuesta, de desarrollo, yo lo veo bien. Ok, listo. Gracias. Pura vida. Regalen un momento para buscar el D. Ok, entonces, letra D dice, f de x es la integral de a hasta una integral. Entonces, por favor, no paniquee, no se deje intimidar. Usted es el profesor, usted intimida al ejercicio, lo mira con ojitos y le dice, no, yo te voy a poder. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, muchachos, es, bueno, un extremo es una constante. Esto es una función. O sea, no perdamos de vista, muchachos, que una integral definida a extremos es una función. Ujú. Esto es una función que depende de x. Esta expresión aquí, esta función depende de t, entonces esta x la interpreta como constante, puede salir de la integral. A pesar de que los extremos dependen de x. Lo que interesa es si el diferencial depende de x. Como no, esta puede salir de la integral. Entonces, la integral grande, ¿verdad? Entonces quedaría de esta manera. Me quedé sin espacio, entonces regálenme un momento. Ay, ¿por qué me pasan estas? De t. Listo. Entonces, si derivamos, esto es una función que depende de x, esta es otra función que depende de x, porque arriba el extremo depende de x, es muy importante, muchachos. Toda la integral es una función, ¿sí? Porque un extremo depende de x. Lo que está adentro de la integral es otra función que depende de t. Entonces, como tengo dos funciones que dependen de x, cuando derivamos, ¿qué se hace? Regla del producto. Entonces sería la primera derivada, que es 1, por la segunda sin derivar, que sería toda esta cosa cochambrosa. Entonces lo escriben en confianza. No se extrañe que quede así de feíto. Más la segunda sin derivar por la segunda función derivada. Entonces usted dice, ok, esta sería esta expresión evaluada en t multiplicada por la derivada de esta expresión. Entonces vamos a ir paso a paso, que es lo que les estoy diciendo. Sería esta expresión, cambio la t por el extremo que depende de x,
y le multiplico esa derivada. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Bueno, la derivada de esta función es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, permítame no voy a volver a gastar el tiempo escribiendo todo esto, porque nada más tengo que cambiar el extremo aquel. Aquí puedo ubicar la x si quiero. Es más, si quiero puedo poner aquí x, y aquí me queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esto desaparece. Pueden, si quieren, ubicar el x aquí o lo pueden dejar ahí. Así quedaría, ¿verdad? Esto lo dejan así intacto, ¿verdad? Esto no se puede hacer nada. Esto tampoco se puede hacer nada. Se pongan a jugar. ¿Dudas, muchachos? Ok. Vamos a hacer letra G. Tenemos una... ¿Sí? No es que hay que restarle f de a, f mayúscula. No, porque estamos derivando. Si estamos derivando, no va. Ok. Bueno, Sí, gracias. con gusto. Y igual, si hicieras eso, tendrías que conocer la primitiva de esta. Que, bueno, la primitiva de esta, ¿verdad? Sería la arcotangente, ¿verdad? Pero no, igual perderías tu tiempo porque como tienes que al fin y al cabo derivar, a la hora de derivar la arcotangente te va a dar esta evaluada en x y la derivada evaluada en a, como estamos derivando con respecto a x, ya no va esa menos f de a, ¿sí se entiende? Sí, gracias. Ok, con gusto. Bien, última función, una composición muy bonita. Seno de la integral de ax de seno de la integral de 0 a y de seno a la 3 de t diferencial de y. Entonces, no perdamos de vista qué representa cada uno. Dentro del seno tengo una función que depende de cuál letra, de x. Armando, ¿Okay? perdón. Sí. ¿Podríamos repasar un momentito la A? Es que hay algo que me tiene con duda. Sí, claro. Esta x no depende de t, puede salir de la integral. Entonces aquí esto no depende de x, entonces esto es una constante, entonces a la hora de derivarla es pues ella misma, ¿verdad? Que es la constante. ¿Cuál es la duda, Jurkin? Ok, digamos, esa integral de A a B lo percibo como constante. Porque no depende de x, porque estamos derivando con respecto a x. De todas maneras, sí, al fin y al cabo va a dar una constante, porque, qué sé yo, digo, sea g de x la primitiva de esta. O sea, g de x es función tal que si la derivo me da esta. Entonces, esta función, perdón, esta expresión sería g evaluada en b menos g evaluada en a. Eso es una constante que no depende de x. Vea que no depende de x. Entonces, lo que tengo es esto, y como esto es una constante, va a quedar eso de acá, que es esto mismo, esta integral. ¿Sí se entiende? Ok, sí. Listo. De todas maneras, Jurkin, si a usted le queda duda, hay un artificio que usted puede hacer, que es sumar una x a ambos lados. Y creo que lo que hay que hacer es cambiar. Uy, ¿qué era lo que había que cambiar? Yo creo que era la t por t menos x, me parece. Y entonces usted puede separar por alguna constante que haya entre estas dos y derivas cada una, pero vas a llegar exactamente a lo mismo. O sea, te va a quedar integral de a a b. Entonces no va a pasar nada. Pero sí, como ningún extremo depende de x, esa integral no depende de x. Bien.
Ok. Entonces, vamos a ver qué les decía. Ah, bueno, sí está composición. Entonces, esto es una función que depende de x. Si quieren, se las escribo. Vamos a llamar g grande, que depende de x, como la integral de ax del seno, la integral de 0 a y del seno de 3t de t, de y. Dentro es una función que depende de y, aquí mismo me lo está diciendo, entonces yo tengo, qué sé yo, h de y, ¿sí? El seno de 0 a y, bueno, más bien lo podríamos ver como la integral de 0 a y, del seno de 3t de t. Entonces, esto es lo mismo que la integral de a x del seno de h de y. Ujú. Sí. Y esta función aquí dentro de la integral depende de t. Entonces, lo único que tendríamos que derivar es lo que depende de x. Ujú. Entonces, creo, ¿verdad? Es que... ahora que me quedé pensando, ¿será que había que hacer una regla de la cadena de esas poderosas? Pero no, me parece que no, muchachos. Que aquí no hay funciones evaluadas en más base. Entonces, o sea, yo tengo f de x igual al seno de g de x. Entonces, si derivo, eso es coseno de g de x por la derivada de g. Pero ¿quién es g? G es esto. Y la derivada de esto es seno de h evaluado en x. Ujú. Sería 0 de la función h evaluada en x. Ya quedaría. ¿Quién es g? G es todo esto, entonces pues lo escriben, ¿verdad? Es la integral de ax del seno de la integral de 0 a y de seno a la 3t de t de y por el seno de h evaluada en x. ¿Quién es h? Pues cambiar la y por x. Integral de 0 a x de seno de 3t de t. Y ya, no hay nada más que hacer, muchachos. No se pongan aquí ya. Multiplico seno porque no se puede. ¿Mm? ¿Dudas? Sí, no sé si quedó más claro haber escrito estas expresiones o si lo hubiera hecho de una vez directo, porque yo digo, bueno, la derivada de esto es coseno de esto multiplicado por la derivada de lo de adentro. Entonces la derivada de lo de adentro, como es una función que depende de x, es ella misma, pero cambiar la y por x. ¿Qué es esto de acá? Así lo hice yo más rápido, así lo entendí Sí, sí, mejor. está bien, perfecto. Bueno, muchachos, ¿dudas? ¿No dudas? Ok, Bien, claro. excelente. El número 2. Prueben que la expresión integral de menos coseno de x hasta el seno de x de raíz de 1 menos t cuadrado, abajo y arriba un 1, no depende de t. No depende de t, no depende de x. Solución. Bueno, aquí vamos a aplicar entonces segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Note que si yo defino f mayúscula como el arco seno, es una primitiva
de esta función, la que está dentro de la integral. ¿Qué significa que sea una primitiva? Que si yo derivo f grande, me da f chiquita. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, ¿qué puedo determinar? Que esta integral corresponde a la primitiva, la cual es arcoseno, evaluado en el extremo superior, que es seno, menos arcoseno, evaluado en el extremo inferior, menos coseno. Ok, arcoseno de seno es la identidad, porque cada una es la inversa de la otra. Arcoseno es una función impar, ¿sí? Porque el seno es función impar, por consecuencia arcoseno también. Eso siempre se cumple. O la inversa mantiene paridad. Lo voy a investigar, pero bueno, yo sí sé que arcoseno es impar. Entonces, el menos se sale de la función, entonces queda de esta manera. Y entonces, lamentablemente, arcoseno de coseno yo no conozco una forma idéntica. Pero yo puedo cambiar el coseno en términos del seno, ¿cierto? Porque acuérdense que el coseno no es más que un corrimiento del seno. Yo puedo ver coseno como seno de pi medios menos x. ¿Verdad? Y entonces tengo otra vez la identidad. O sea, la función que está aquí evaluada, eso sería x más pi medios menos x. Se cancelan este con esto. Más voy a poner aquí este con este con este también se cancela. Y entonces me queda pi medios. Entonces, la integral es constante. O sea, no depende de x. Y vale pi medios. ¿Dudas? ¿Le hicieron así? ¿No le hicieron así? Yo la planteé diferente. Contame, Yo desarrollé ¿cómo se llama? La integral con la ecuación de arriba, cuál es la integral, f de x, o sea que la integral es igual a f de seno de x menos f menos coseno de x. Y entonces ahí encontré que aparecía al cuadrado 1 menos seno al cuadrado y 1 menos coseno al cuadrado. Y eso era como decir coseno al cuadrado y se me simplificaban las cantidades y me quedaba un valor, una constante. Pero vos me dices, Joel, que raíz de 1 menos coseno al cuadrado es seno. Sí, ok. En donde está 1 menos t al cuadrado, cuando tú Cambias por sustituyes seno. ahí seno, se hace seno al cuadrado. Eso es Sí. igual a coseno al cuadrado. Sí, Y la raíz se cancela y me queda un coseno. correcto, Y la derivada de seno es un coseno. correcto. Se cancelan. Pero la raíz sale con valor absoluto porque es raíz par. ¿O cuál es el signo? ¿Cuál sería el signo? Porque acordate que seno o coseno no siempre son positivos. ¿Verdad? Sí, Entonces sí, sí, lo sí. que le entiendo es que estás derivando, entonces te va a quedar coseno arriba, pero abajo valor absoluto de coseno. Y entonces, bueno, la x, ¿verdad? X. Y eso no se puede cancelar. Va a ser o 1 o menos 1. ¿Verdad? Correcto. Rogándole a Diosito que el 0 no, ¿verdad? O sea, que cuando vale 0 no. Pero sí, da 1 o menos 1. Y entonces no siempre da constante. No siempre da la misma constante, es a lo que me refiero. Pero siempre me da un valor, una constante, ¿no? Pero la derivada.
Ujú. La derivada de O- una constante, ¿qué puedes concluir entonces de la función? Porque a mí lo que me están pidiendo es que la función no depende de X. La función, no la derivada. Ujú, Tú ujú. me dices que la derivada no depende de X. Fantástico. Pero, por ejemplo, y eso está muy bien, eso es un buen razonamiento. Si la constante, si f' es 0, entonces f es constante. Y eso sí que no depende de X. Pero Ujú. si f es constante, hay dos casos. Si la constante es positiva, lo único que yo puedo concluir es que esta función es creciente siempre. Y si la constante es negativa, lo único que puedo concluir es que esta función siempre es decreciente. Ujú. Ujú. Pero que sea creciente o decreciente no significa que no dependa de X. ¿Sí me doy a Ujú. entender? Sí, sí, sí. Sí, pero no, está, o sea, está bien, pero sí, faltaba ese detallito del valor absoluto. Ujú, ujú, Si, si lo contemplabas, puede que igual siempre la constante fuera cero, pero al menos en ese caso no. ujú. Correcto. Perfecto. Y a los demás, no sé si les entendieron por qué, o más de uno. No, Armando, no se preocupe. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Ejercicio 3. Ando, Opa, una pregunta. sí, ¿Por qué me dices que tiene que ser valor absoluto el coseno? es que tú tienes 1 menos seno al cuadrado. Ajá, Y eso es raíz de coseno al cuadrado. Y ajá. esto es, por definición, valor absoluto de coseno. Ok, ya. Me está enredando yo con otra parte. Sí, está bien. Listo, no he hecho nada. No se preocupe. Ok, vamos a resolver una ecuación. Ay, ven, qué fácil. Vamos a resolver la ecuación phi prima igual a 0, sabiendo que phi de x, la integral desde x hasta 2x de seno de t de t. Ok, entonces, ya me están diciendo tenés que derivar. Entonces, derivando esto, derivando esta expresión, es seno, cambiar la t por 2x y multiplicarle la derivada de 2x, lo cual es 2, menos seno evaluada en el otro extremo, o sea, x, entre x multiplicado por la derivada de x, que es 1, no, bueno, era innecesario, ¿verdad? Entonces, este se cancela con este. Esta expresión por hipótesis vale 0. Entonces me queda seno de 2x menos seno de x sobre x, ¿verdad? Porque tienen mismo denominador, gracias al Señor. Entonces, de aquí esto es muy importante, muchachos, porque podemos pasar a multiplicar la x siempre y cuando la x no sea 0, ¿verdad? Entonces, con x distinto de 0, puedo trabajar con esta expresión. El ángulo doble, esperaría que recuerden que esto es 2 veces seno por coseno. Y de aquí factorizo. Seno de x, 2 coseno de x, menos 1. Desde aquí me salen dos opciones. O que el seno sea 0, que esto se obtiene cuando x vale 2kpi, con k entero, excepto el 0, porque ya vimos que el 0 me da problemas.
O 2 coseno de x menos 1 igual a 0, de donde se obtiene que coseno de x es 1, un medio, perdón, y bueno, eso se obtiene cuando x vale más menos pi tercios y le suma el periodo. Ok, pero no descartemos del todo que x igual 0 no pueda ser solución. Porque probando x igual 0 en la ecuación original, bar phi de 0 es integral de 0 a 0 de seno de t de t, lo cual es 0. Y entonces la derivada también da 0. Entonces, el 0 también funciona. La solución, la respuesta, el conjunto solución sería, son todos los x tal que x es igual a 2k pi o x sea igual a más menos pi tercios más 2r pi con k y r enteros. Dudas. Si saben cómo resolver estas ecuaciones trigonométricas, ¿verdad, muchachos? Aquí, bueno, yo lo que hago es que me fijo cuáles son los cuadrantes que hacen 0. El único que hace es... Aquí me hacen falta 1. El seno es y. Aquí me falta 1. Me falta también el pi. Entonces es solo irle sumando medio periodo. ¿Lo ven, muchachos? O sea que pi también seno de pi da 0. De hecho, yo me quedé pegada en ese ejercicio, en esa parte. ¿Porque no sabe cómo resolver esto, Marianita? ¿O porque lo que yo hice no le sonó? Ah, no, sí, es que no me acordaba, digamos, eso, porque hace tiempos no lo uso, entonces, Igual, yo de lo hecho que lo hago, iba a ir a buscar, pero ya mejor. bueno, ¿verdad? Obviamente yo utilizo el círculo trigonométrico. Entonces, justamente aquí y aquí, el seno se anula, porque es cuando lleva el 0. Entonces, todas las soluciones trigonométricas son ellas y sumarle el periodo del seno. Entonces, si yo a 0 le sumo el periodo 2k pi, obtengo 2k pi. Y a pi, si le sumo 2k pi, pues, velo como 2k pi más 1. Ok, No, sí. ¿qué estoy haciendo? 2 pi k más 1. Entonces, esto al fin y al cabo aquí estoy trabajando solo con los pares y aquí estoy trabajando con los impares. Entonces, es lo mismo que si trabajara con absolutamente todos. Ok, Y sí. para resolver esto, bueno, uno lo que hace es que uno se pregunta, bueno, el coseno me está dando positivo. Coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Vale un medio en pi tercios. Si no lo recuerda, entonces uno lo busca en las tablas trigonométricas o pone arcoseno de un medio y le va a dar pi tercios. Y entonces vale aquí pi tercios y vale aquí que es menos pi tercios. O 5 pi tercios. 5 pi tercios es lo mismo que menos pi tercios. Pero lo escribo como menos pi tercios para poder escribirlo como una sola solución, ¿verdad? Porque aquí en realidad hay dos, una con el positivo y una con el negativo. Y a cada una le sumo respectivamente el periodo. El periodo. Ah, ok. Gracias, Armandito. Con mucho gusto. Así obtienes absolutamente todas las soluciones y son infinitas y es maravilloso. Porque cuando yo hablo de infinitos, ya hasta que... ¡Uy, qué chido!
Bueno, ¿más dudas? Un toquecito, por favor. Claro que sí. No sé si ya subió. Subí qué. Mm, Ahí. Ajá, gracias. Me avisas, Eduardo. Es que tengo una duda con el 0. Ujú. ¿Por qué colocó 0 de una vez? ¿Qué cosa? Esto aquí, Después de sacar la derivada. Ajá. porque es hipótesis. Ah, ok. Sí, o sea, me piden resuelve esta ecuación. Entonces, bueno, cuando esto vale 0, pero esto es esto, entonces los igualo cada una. Ok. ¿Puedo pasar? ¿Lo otro? Dice. Ok, Eso nada más. está bien. Ok, ejercicio 4. Todos estos los hice así seguiditos, muchachos. Por lo general no hago eso. Ok, vamos a... Esto es muy clásico, este tipo de ejercicios que le van a poner. Estos también son como clásicos. Cuando me refiero a clásicos es, lo vemos en cálculo diferencial integral. Sí, porque aquí es, o sea, ¿estás o no estás entendiendo lo que significa estar derivando? Entonces, definen una función 3 más de 0 a x de 1 más seno de t sobre 2 más t cuadrado de t. Y me piden que determine un polinomio. Polinomio cuadrático p de x igual a más bx más cx cuadrado, tal que en 0 vale igual que el 0 de la función. La derivada en 0 vale igual que la derivada en 0 de la función. Y la segunda derivada en 0 también vale igual que la segunda derivada en 0 de la función. Entonces, tan sencillo como empecemos a derivar a diestra y siniestra la función, cambiamos la x por 0, vemos cuál tiene que ser la constante que da y averiguo los coeficientes a, b y c. Entonces, f de 0 es 3 más integral de 0 a 0 de 1 más seno de t sobre 2 más t cuadrado. Eso es 3 más 0. Entonces, p de 0 debe valer 3. Porque tienen que ser iguales. Pero p de 0 es a más b por 0 más c por 0 cuadrado. Y eso es a. Entonces, a vale 3. Excelente, ya encontré un coeficiente. Me faltan 2, o sea, ya hay un punto asegurado. Siguiente. F'. Perdón, primero calculemos f de x y luego evaluamos en 0. La derivada de esto, bueno, constante es 0, más la derivada de esta función, vean que solo un extremo depende de x, entonces sería cambiar la t por x únicamente, que sería 1 más seno de x sobre 2 más x al cuadrado. Entonces, si yo evalúo en 0, y muchachos, bueno, yo esperaría que eso con
que hayan tenido mucho cuidado cuando lo hacían en cálculo 1, pero la derivada evaluada en un punto no es 0 siempre. Porque es que ustedes piensan, es que es constante y como estamos derivando por una constante, no, no es cierto que si f de 0 es constante, entonces f' en 0 es 0. No, eso no se puede hacer. ¿Verdad? Usted primero calcula la derivada en x y luego evalúa en ese punto. 2 más 0 cuadrado. Esto entonces es un medio, porque seno de 0 es 0. Un medio. Entonces, P' en 0 te va a valer un medio. P' de x es B más 2cx. ¿Sí? Porque la derivada de esto es 0, la derivada de esto es b y la derivada de esto es 12x. Por consecuencia, p de 0 es b más 2c por 0, o sea, b. Entonces, b tiene que valer un medio. Entonces, ya encontré el segundo coeficiente. ¿Cómo sería el tercer coeficiente? Bueno, ya tengo la primera derivada. La segunda derivada sería volver a derivar esto. Y esto, aunque sea súper perezoso, pues es una regla de la división. Entonces, pues ni modo. Derivar esto entonces, la segunda derivada sería la primera derivada, la cual es coseno, cosenito. La segunda sin derivar. Menos. La primera sin derivar. Por la segunda función derivada. O sea, 2x. Dividido entre la segunda función al cuadrado. Y si evaluamos en 0, bueno, eso es coseno de 0, lo cual es 1. 2 más 0 cuadrado es 2. 1 más seno de 0 es 1. Y 2 por 0 es 0. Entonces se cancela esa parte. Y abajo queda 2 más 0, que es 2, elevado al cuadrado es 4. Entonces aquí queda 2, aquí queda 4, 2 cuartos, lo cual es un medio. Si quieren lo pongo, muchachos. Esto da 1, esto da, bueno, toda esta expresión en realidad da 0. Todo esto da 0. Y abajo todo esto da 4. Y 1 por 2, 2. 2 cuartos igual a un medio. Entonces, P de 0, P segunda prima en 0 vale un medio. La derivada segunda de P es derivar esto, lo cual es solo 2c. Entonces, P en 0 es 2c, pero esto es un medio. Y de aquí, por favor, no digan que es 1, muchachos. Ustedes pasan el dividir el 2, ¿no? O sea, un cuarto. Entonces ya tengo los tres coeficientes. Respuesta, el polinomio buscado es 3 más un medio de x más un cuarto de x cuadrado. ¿Dudas? Vean qué fácil. Ok. Siguiente ejercicio. También de calentamiento para teorema fundamental del cálculo. 5. Consideren la función f de x
igual a 1/2 de la integral de 0 a x de x menos t al cuadrado g de t de t. Pruebe que la derivada es x por la integral de 0 a x de g de t menos la integral de 0 a x de t por g de t de t. ¿Cómo hacer eso? Bueno, obviamente, muchachos, vamos a tener que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Disculpe. Entonces, primero reescribamos cómo sería esta expresión desarrollada. Esto sería 1/2 de la integral de 0 a x de x cuadrado menos 2xt más t cuadrado g de t. Segunda fórmula notable, para eso la aprendimos en el kinder. Entonces, si usted distribuye esto, le va a quedar la integral de x cuadrado g de t menos 2 veces xt por g de t más t cuadrado g de t cuadrado, g de t nada más, de t. Todo lo que no dependa de t puede salir de la integral. Hacemos distribución de integral. Entonces esto es 1/2 de ¿quién? Primero, la integral de 0 a x, x cuadrado puede salir, g de t de t. Menos 2x integral de 0 a x, t g de t. Más integral de 0 a x, t cuadrado, g de t de t. Pero qué paréntesis más feo. Ya. Ok, ahora sí, estas expresiones que ya no ninguna adentro depende de x, podemos ahora sí derivar. Entonces, derivando, preservo la constante y aquí entonces, bueno, esta función depende de x, esta depende de x, entonces hay que hacer una regla del producto. La primera derivada es 2x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que esta al derivar es g de x, con toda la integral, ¿verdad, muchachos? G de x. Menos 2 multiplicado por la derivada de esto, es otra vez una regla del producto, porque esta depende de x, esta depende de x. Entonces la derivada de esta es 1 multiplicado por la segunda sin derivar. Más x por la derivada de esta, que es sustituir t por x, la derivada de la integral, ¿verdad, muchachos? O sea, x, g de x. Más, y la derivada de esto es muy sencilla, porque simplemente sustituir la t por x. Entonces aquí queda x cuadrado, g de x. Bueno, si distribuimos el 1/2, se cancela 1/2 con este 2, queda x integral de 0 a x, g de t de t. 1/2 de x cuadrado, g de x. 1/2 con este 2 se cancela, entonces este menos nada más me hace cambio de signo. Va a quedar menos integral de 0 a x de t, g de t de t. Menos x por x, x cuadrado, g. Más 1/2
de x cuadrado g de x. O sea, este 1/2 multiplica este. Perdónenme, me faltó cerrar este paréntesis grandote. Ya. Entonces, 1/2 más 1/2, 1. Menos 1, se cancelan esos. Y entonces queda lo que se quería probar. Era lo que se quería probar. ¿Dudas? Armando, Yes. vieras que yo me perdí cuando hiciste la derivada de donde tenés menos 2x por la integral de... Esta derivada. Sí, ahí es que me perdí un toque, entonces no sé si puedes volver a como a explicar ahí. Voy a hacerla aquí. Es menos 2 por esto. Ujú. Entonces, esto depende de x, esto depende de x, entonces regla del producto. Primera derivada, la derivada de x es 1. Ah, ok, ya vi. Sí. Y luego, bueno, me imagino que ya lo vio, ¿verdad? Más Sí. la primera sin derivar y la derivada de esta, la de la integral, es cambiar la t por g y sin integral, ¿verdad? Ujú. Y de ahí sale. Sí, listo. Ok, gracias. Con muchísimo gusto. Okay. Estoy despacio. ¿Qué sigue? No, lo que sigue es bastante grandecito. Vamos a hacerlo en otra página. Ok, este ejercicio me pareció muy interesante. O al menos en la forma en cómo lo demostré. Entonces, si alguno ya lo hizo, podríamos discutir para ver si le llegaron de otra forma. Porque lo intenté directamente con segunda parte de teorema fundamental del cálculo y no me salió. Entonces, lo tuve que hacer con la primera. Integral de 0 a x de f de u de x menos u de u es exactamente igual a una composición de integrales, la integral de 0 a u de la integral de 0 a y de f de u de y. Eso sí f es continua. Si no es continua, no. ¿Y por qué interesa que es continua? Porque si no es continua no podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces voy a considerar estas dos funciones, cada una por aparte. Cada una, por favor, observe que depende de x, porque este es el extremo mayor. Ahora, vamos a desarrollar esta. O sea, vamos a distribuir f de u para escribirlo como dos integrales. Entonces, f de x es igual a la integral de 0 a x de f de u por x menos f de u por u. Y si entonces distribuyo y saco lo que no sea u, eso sería x integral de 0 a x de f de u menos integral de 0 a x de u f de u. ¿Y qué pasa si derivo? Por teorema fundamental del cálculo, la primera derivada sería otra vez una regla del producto, porque esto es una función que depende de x, esto es otra función que depende de x, entonces sería
la primera derivada por la segunda sin derivada, más la primera sin derivar por la segunda, esa sí derivada. Entonces, que la derivada de esa integral es f de x. Menos la derivada de esa integral es x f de x. Entonces, ay, sorpresa, sorpresa. Estos dos se cancelan. Qué dicha. Siguiente. ¿Qué pasa si más bien derivo g de x? Bueno, no perdamos de vista, muchachos, que esta, como solo depende de 0 a x, entonces queda la expresión de adentro, pero cambiar y por x. Entonces eso sería integral de 0 a x de f de u de u. Entonces concluimos que son iguales. ¿Qué puedo concluir con que las integrales, perdón, que las derivadas sean iguales, muchachos? O sea, significa que tanto f como g son primitivas de la misma función. ¿Qué puedo concluir, muchachos? ¿Podría concluir que son iguales o no necesariamente? ¿Qué opino? Hay que probar obviamente que son iguales, pero con eso es suficiente. O sea, si las derivadas son iguales, es suficiente para decir que entonces las funciones tienen que ser iguales. Muy bien, Gendry, muy bien. Muy bien, Gendry. Correcto, eso es, difieren de una constante. O sea que f menos g es igual a una constante. ¿Por qué? Porque, muchachos, si las integrales son, perdón, que necesito yo con integrales. Si las derivadas son iguales, entonces su diferencia tiene que ser 0. Pero por reglas de derivada, eso es que f de x menos g de x, derivada, tiene que ser 0. Y si la derivada de una función es 0, entonces esa función tiene que ser la función constante, no queda de otra. F de x menos g de x es constante. Entonces, ¿cómo pruebo que son iguales? Esa constante tiene que ser 0. Entonces, falta probar que, bueno, se probó entonces que f menos g, lo cual es una función, es la función constante. Faltaría probar que dicha constante es 0. Ok, como la función es constante, entonces yo no tengo que ponerme a probar que toda la función en general, cada una vale lo mismo en todo su dominio, porque yo ya sé que es constante. Como es constante, bastaría con evaluar en un punto para saber su valor. O sea, con que yo escoja x igual a un valor y me dé, un valor numérico, ese va a ser el valor de la constante. Entonces, obviamente, muchachos, ¿cuál valor vamos a tomar? Para efectos prácticos tomaremos x por 0.
¿Por qué? Porque f de x, no olvidemos que es integral de 0 a x de f de u por x menos 1. Entonces, cambiar la x por 0 es poner aquí un 0, poner aquí un 0. Y no me interesa lo que aquí adentro, la integral de 0 a 0 es 0. G de x es integral de 0 a x de la integral de 0 a y de f de u de y. Entonces, cambiar la x por 0 es poner aquí un 0, poner aquí un 0, y no me interesa lo que haya aquí adentro, integral de 0 a 0, 0. Por tanto, f de 0 menos g de 0 es 0. Por tanto, f de x menos g de x es 0. Concluyendo que son iguales. Uh-huh. De esto se sigue el resultado, ¿sí? O sea, ya con esto basta, se puede concluir entonces que era lo que queríamos probar, que esas dos son iguales. ¿Ya? Entonces, sí, muy bien, el trucazo era ver que si las derivadas son iguales, las funciones difieren de una constante, eso es lo único. O sea, son prácticamente iguales a excepción de una constante en particular. O sea, una está ubicada más arriba que la otra, si se viera gráficamente. Y entonces, ¿qué era nada más el deber de nosotros? Ver que esa constante en realidad tenía que ser 0. Y con que fuera 0, concluían que eran iguales. ¿Dudas? Si es que no hubiese sido 0, Armando. Entonces no son iguales. Significa que una, digamos que la constante hubiera dado 1. Entonces, f de x menos g de x es igual a 1. Entonces, qué sé yo, f de x es una función más 1 y g es esa otra función. No son iguales entonces. Ok, listo, ya. Y necesariamente para poder garantizar igualdad tenía que ser que esa constante fuera 0. Sí. Ok. Vamos a terminar entonces con otros ejercicios muy clásicos a la hora del teorema fundamental del cálculo. Otra vez, cuando me refiero a clásicos, se los ponemos a los señores ingenieros. Determine un número real y una función h tal que 6 más la integral de a x de h de t sobre t es 2 raíz de x. Ejercicio clásico porque se resuelve con teorema fundamental del cálculo. Entonces, si derivamos ambos lados, la derivada de la constante es 0. La derivada de esa integral es lo de adentro evaluado en x. Porque el extremo es x y la otra es constante, entonces ese ni lo miro. Y la derivada queda 2 multiplicado por la derivada de raíz de x, que eso es 1/2 sobre raíz de x, ¿verdad? De aquí se cancela esto con esto. Entonces, h de x es la función x sobre raíz de x. Ya tenemos una función. Hay que averiguar el valor de a. Entonces, falta averiguar el valor de a. Entonces, en realidad es muy sencillo porque sustituyendo
x por a, en la ecuación original que tenemos, tendríamos que 6 más la integral de a de h de t sobre t de t tiene que ser igual a 2 raíz de a. Entonces estoy cambiando x por a. Entonces, obviamente, muchachos, aquí estoy tomando valores estratégicos. O sea, vean que yo estoy tomando x igual a para que esta integral me dé 0. De la misma manera como aquí cuando yo tomé x0, no es que siempre es que hay que tomar este. Vean que me servía 0 porque ambos iban de 0 a algo. Entonces, el 0 es el que me anulaba la integral. Entonces, es recomendable que usted tome valor que haga que anule la integral. O bien, si usted puede calcular la integral, por ejemplo, un 1, que la diferencia sea un valor chiquito, para que a la hora de calcular la integral por técnicas de integración, ¿verdad? O sea, por regla de Barrow, sea de una manera sencilla. Entonces, muchachos, bueno, esto da 0. Entonces queda 6 igual a 2 raíz de a. O sea, 3 es raíz de a. Consecuentemente, a tiene que valer 9. Respuesta. A vale 9 y la función h es x sobre raíz de x. Nada del otro mundo estos ejercicios. ¿Dudas? Y si se sustituye a A por otra constante. O sea que en vez de decir x igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Ok, si haces eso, entonces te va a quedar 6 más la integral de a 0 de h de t sobre t de t. Bueno, yo ya sé que h es x, entonces puedo cambiar esto por t raíz de t. Si hago extremos por extremos, medios por medios, se cancela este con esto, es eso. Y bueno, 2 por 0, 2. No, 0, perdón. 6 más la integral de a 0. Si hago todo ese producto y hago todas las vueltas que tengo que hacer, me queda 1 sobre raíz de t de t. Entonces, Slaughter, aquí tendrías que encontrarme una primitiva de esta función, que no es difícil. La primitiva de esta función es 2x, la acabo de ver. O sea, literalmente acabo de ver que si yo derivo esto, me da 1 sobre raíz de x. Entonces, esto sería 2 raíz de x evaluado de 0 a a, igualado a 0. O sea, 6 y me va a quedar 6 menos 2 raíz de a. ¿Verdad? Porque cuando evalúo en 0, me da 0 menos evaluado en a. Y vas a llegar a exactamente la misma ecuacióncita. Te iba a servir exactamente igual. Lo que pasa es que mira que aquí el proceso se hacía más complejo porque tenías que calcular esta integral por técnicas de integración, al fin y al cabo, o sea, conocer la primitiva de esta. ¿Sí, Pi? En cambio, yo me omitía eso si yo escogía justamente esta, porque me cancelaba la integral. Gracias. Con gusto. Voy a agregarlo como para que vean que es otra opción, pero, o sea, para que vean que sirve con cualquier constante. Con cualquier constante sirve. Otra opción, menos ortodoxa. Ok. Y vamos a terminar entonces con un último ejercicio. Determine, muy similar a este en realidad, una función f y un valor de la constante c tal que la integral de c a x de f de t de t sea igual a coseno de x menos un medio. Entonces, lo mismo, muchachos, exactamente lo mismo. Derivamos.
La derivada de esto es f de x, la derivada de esto otro, la derivada del coseno es menos seno, y la derivada de una constante es 0. Entonces ya encontré la función. Entonces falta averiguar un valor de c. Entonces estratégicamente vamos a tomar x por c, porque esto me va a anular la derivada. Entonces sustituyendo x por c de la ecuación original me queda integral de c a c de f de t de t igual a coseno de c menos 1/2. Esto da 0. Entonces paso a sumar el 1/2. 1/2 igual a coseno de c. Y aquí hay infinitas soluciones. Tome una. Por ejemplo, pi tercios. O 5 pi tercios también sirve. O menos pi tercios. O 7 pi tercios. O sea, con cualquiera de esas en realidad. Tome una, porque le dice un valor de la constante. Bueno, podría, si da todas, no me parece que esté malo. Pero como solo me están pidiendo uno, solo de uno. La respuesta. F de x igual a menos seno de x. Y un posible valor. C igual a pi tercios. Pero sirve en realidad, como les digo, cualquiera que haga que coseno de C de 1/2. ¿Dudas? Insisto, muchachos, con otra constante, si ustedes tuvieran x igual 1, x igual 0, el que sea, también iba a funcionar. Les hubiera tenido que dar exactamente la misma respuesta. ¿Ok? Bueno, muchachos y muchachas, si no tienen más dudas, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Siguen estudiando y les deseo muchos éxitos para el curso, ¿verdad? Un gusto verlo. Nos vemos la otra semanita. Muchas gracias, Armando.